Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta otra sesión aquí del blog Amanecer, nuestro blog de filosofía, mística, espiritualidad, cuestiones de política, sociedad, teología, por supuesto, psicología y nada. Pues estamos aquí el día de hoy como en estas últimas semanas, estos últimos días, compartiendo y recuperando este proyecto de parte del blog Amanecer que tenía que ver con esta línea de videos donde yo, Elías González, les platicaba un poco sobre algunos libros, alguna especie de comentario, guión, reseña sobre algunos textos que he leído últimamente y que como hace varios meses que no hacía este tipo de videos, tengo varios textos atrasados que me gustaría comentar porque creo que podrían ser interesantes para el contenido de este canal. Por supuesto, hay otros textos, otros libros que he ido leyendo en los últimos meses que no me voy a poner aquí a reseñar por cuestiones que doy prioridad a los que siento que podrían ser de mayor pertinencia o de interés para las personas que nos siguen en este blog que por cierto, pues les invitamos a que se inscriban o se suscriban al canal de YouTube, a que nos den like en la página de Facebook de Blog Amanecer y también nos sigan en Instagram. Bueno, sin más preámbulos, el día de hoy les voy a compartir sobre un texto que leí recientemente, que acaba de salir este año y que es un libro maravilloso del teólogo mexicano dominico Carlos Mendoza Álvarez. Él es profesor de teología en la Universidad Iberoamericana, pero también profesor, digamos, invitado en varias universidades del mundo, entre las que destacan el Boston College y universidades de Brasil. Y además, pues, obviamente mandamos un saludo muy cálido, Carlos, porque además de ser un profesor, fue mi profesor en la maestría, es un querido amigo y maestro, compartimos varios espacios, no solamente, digamos, sí, de orden filosófico, teológico, intelectual, pero, y lo más importante, pues de orden vivencial, de acompañamiento espiritual, de calidez humana, ¿no? Y eso es como lo más valioso. En mi opinión personal, Carlos es un pensador bastante original que vale la pena tener muy presente en el ámbito de la teología y la filosofía contemporáneos, particularmente en México. Quizás es el teólogo actual en México. Por supuesto, yo sé que todo esto son opiniones bastante subjetivas y demás, pero por lo menos yo lo considero como de esas personas que vale la pena estar, digamos, siempre o estar como muy atentos y atentas a lo que Carlos va publicando, lo que va pensando. Su producción es muy amplia de los teólogos, por lo tanto, que están aportando muchísimo desde México para distintas partes del mundo que le leen, que se discuten sus ideas. Y bueno, Carlos, como les digo, tiene una obra amplísima, ¿no? No voy a discutir toda, algunos textos que yo he conseguido en físico, otros los tengo en PDFs, lo que sea, pueden buscar. Pero bueno, como platicar un poquito, por supuesto tú, Carlos, que seguramente escucharás por allí estas palabras, pues me corriges si estoy como equivocado en algunas de estas lecturas que hago. Pero a Carlos le interesa mucho el tema del diálogo entre la teología cristiana, él como teólogo, y el mundo posmoderno contemporáneo, de corte sobre todo desde una aproximación antisistémica, decolonial y posmoderna. Ese es básicamente su esfuerzo intelectual y vital, es el acompañamiento, sobre todo en situaciones de víctimas, ¿no? A las personas que viven este proceso en distintas índoles. Carlos tiene relación con colectivos de distintos órdenes de migrantes, últimamente de madres y de desaparecidos y desaparecidas en México, las fosas clandestinas, ha trabajado mucho esos procesos y desde ahí hace la teología. Compartimos un espacio que se llama acompañamiento teológico mutuo, que básicamente se basa un poquito de eso. No me voy a distraer en hablar tanto al respecto. Algunos textos que se me hacen interesantes de Carlos, que les digo, aquí los tengo a la mano. Por ejemplo, está este, El Dios Otro,
que tiene como subtítulo Un acercamiento a lo sagrado en el mundo posmoderno, ¿no? Un texto bastante valioso, bastante pues, importante de recuperar, ¿no? Justamente porque estos son los intereses, ¿no? Del propio Carlos, ¿no? Si se dan cuenta, está este otro texto, este que les digo, El Dios Otro, es un texto de la autoría de Carlos. Está este otro texto, ¿no? Que se titula Cristianismo posmoderno o postsecular, entre signos de interrogación, y como subtítulo es Por una interpretación teológica de la modernidad tardía. Y justamente el término, Carlos va a ser el coordinador de este esfuerzo, ¿no? Que se publica en el 2007 por la Universidad Iberoamericana, pero eh, que contiene textos del propio Carlos, y el texto que él escribe aquí se llama Entre el nihilismo y la vuelta al fundamento, ¿no? Bastante interesante. Y tiene de otros, por ejemplo, de Ángel Méndez, también un saludo, querido Ángel, teólogo también de alto calibre, teólogo queer, después podríamos buscar para hablar de él, de James Allison, y entonces este libro es como muy interesante. Me voy a platicarles de justamente este otro libro que para mí es el que más me ha gustado de cierta manera, que se llama Deus Ineffabilis, una teología posmoderna de la revelación del fin de los tiempos. Se los recomiendo muchísimo. Este es el final de una trilogía. Los otros dos se llaman Deus Liberans, la revelación cristiana en diálogo con la modernidad, de 1996. El segundo se llama Deus Absconditus, eh, que ese es del 2011. Y finalmente sale Deus Ineffabilis, una teología posmoderna de la revelación del fin de los tiempos. A mí es un texto que me gusta mucho, me ha brindado además la posibilidad de pensar muchas de mis propias experiencias. Por decirles una cosa en concreto, este libro maneja un concepto, un término que a mí me movió mucho, que es algo así como actos de donación imposible, que yo los había vivido sobre todo en comunidades indígenas, y que pues no tenía yo quizás las herramientas teológicas para comprenderlo, y a partir de esta lectura lo comprendí. Sin embargo, me voy a tardar, o me voy no a tardar, sino enfocar un poquito más en el último libro de Carlos, que salió este año, que se titula La resurrección como anticipación mesiánica, duelo, memoria y esperanza desde los sobrevivientes, que sale en publicaciones de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Este texto, como les digo, surge de este trabajo de Carlos de ya algún tiempo de acompañar procesos justamente de los distintos colectivos de víctimas. Entonces, este texto, como les digo, sale este año, y voy a comentar, digamos, de una manera breve el tema de los capitulados, el índice, para hablar un poquito, ¿no? Es un texto que les recomiendo mucho. Con este libro, Carlos inaugura una nueva trilogía. Saca, digamos, ahora lo que está pensando, digamos, quiere proponer otra trilogía, perdón, teológica, desde este diálogo con el pensamiento antisistémico, decolonial y posmoderno. Aquí se va a enfocar, se va a inspirar sobre todo Carlos en esta experiencia de las víctimas. Si bien ya están muy presentes sus textos anteriores, ¿no? Particularmente en Deus Ineffabilis, aquí va a ser el eje del asunto, va a ser esta experiencia, ¿no? Sino que así se llama, ¿no? Duelo, memoria y esperanza desde los sobrevivientes. Entonces ya desde el título nos dice por dónde va sus intuiciones. El capítulo 1, que se titula La sabiduría espiritual de los movimientos sociales de víctimas, justamente trata de hacernos un recorrido por la diversidad de los movimientos, ¿no? Es muy interesante porque ahí o sea, la metodología que utiliza Carlos en este libro, y que se parece bastante a la misma metodología que utiliza en Deus Ineffabilis, pero aquí está un poco más explícita, es poner las voces de las víctimas en primer lugar, sus propias narrativas, su propio modo de expresar su experiencia, independientemente de lo que podrían los expertos y las expertas decir de los casos, ¿no? Casi siempre, y esto es una de las cosas que se me hacen interesantes del planteamiento teológico de Carlos, justamente es que se busca hacer
teología como un saber segundo, no de segunda importancia, sino de segundo orden en respectivo a que primero es la voz de la experiencia, en este caso la experiencia de las y los de las víctimas, y en segundo lugar, pues ya es una reflexión teológica a partir de esta experiencia, pero no primero la teología que viene a normar desde afuera y impone, ¿no? Entonces, por eso aquí Carlos dedica todo el capítulo 1 a hablar sobre el tema de la sabiduría espiritual de los movimientos sociales de las víctimas y cuenta, pues ahí pone testimonios concretos de personas de carne y hueso. Después el capítulo 2 titulado El pensamiento crítico en medio del horror, ahí Carlos ya es un poco, digamos, ahí ya se entra a un punto un poco más teórico sin dejar de lado lo experiencial, pero aquí ya se habla ya del pensamiento antisistémico, de algunos conceptos claves como el de comunalidad, el pensamiento crítico, distintas escuelas, desde los feminismos comunitarios, desde etcétera, etcétera, ¿no? El pensamiento decolonial. Entonces aquí nos va planteando Carlos como estas enormes diferencias desde Boaventura de Sousa Santos hasta Silvia Rivera Cusicanqui y va hablando dialogando con estos personajes tan interesantes en el mundo del pensamiento antisistémico. Después ya en el capítulo 3, que se titula Trauma y duelo como desafíos para las subjetivaciones decoloniales, este es un capítulo fundamental y que se me hizo súper interesante, que de antemano un primer lector, digamos de una manera superficial, parece que se sale del tema en el sentido de que nos había estado hablando de las víctimas y lo que sea, o no que se sale del tema, sino que nos habla ya de otro nivel, un nivel más psicológico, ¿no? Del acompañamiento del duelo, ¿no? O sea, y aquí Carlos habla y dialoga con temas como el psicoanálisis, el acompañamiento a víctimas, y es una cuestión muy interesante porque es muy concreta, pero al mismo tiempo ya desde procesos de reconciliación, procesos de duelo, de trabajo de las víctimas, ¿no? También del acompañamiento a estos procesos. O sea, no puede ser meramente una cuestión teológica, no puede ser meramente una cuestión política, también tiene que ser una cuestión de acompañamiento personal, ¿no? Inclusive psicológico y por lo tanto espiritual. El capítulo cuarto, aquí Carlos lo titula El duelo de la comunidad cristiana primitiva. Es aquí, digamos, donde empieza ya, aunque algunos podrían decir, bueno, apenas hasta ahora empieza a hablar de teología y de cristianismo. No, porque justamente la propuesta teológica de Carlos es que desde la primera palabra de este libro es ya teología, no es una cuestión como o sea, sí es un diálogo de saberes, pero tampoco es una teología que solamente si hablas de la Biblia y de Dios y de la tradición, entonces es teológica, no, sino es tratar de releer la experiencia de Dios en estos contextos, ¿no? Esa es como la gran inquietud de Carlos y aquí le dedica pues un capítulo a hablar de todo el proceso del duelo en las comunidades primitivas cristianas que parten de esta experiencia de haber perdido a Jesús de Nazaret y perdido, mejor dicho, de que se lo hayan asesinado, ¿no? De que fue arrebatado. Esa conciencia de la herida, de ser víctimas de eso, fue fundamental en la experiencia de los orígenes del cristianismo y muchas veces no se toma en cuenta y desde contextos como el mexicano y el latinoamericano en general, nos puede brindar luces bien interesantes para la interpretación teológica. Finalmente, el capítulo quinto, que ya es como tal el que donde Carlos va a cuajar, donde va a aterrizar, aunque claro que ya viene describiendo su propuesta y lo va haciendo de una manera muy, muy elocuente, es el capítulo el quinto, donde se llega al culmen, al clímax de esta propuesta. Se titula La resurrección como insurrección mesiánica de temporalidad cairológica y antisistémica, ¿no? Les digo aquí, Carlos dialoga con un montón de autores y autoras, incluyendo, por ejemplo, Schumann, que es un discípulo pues de Heidegger, Hannah Arendt, ¿no? Bastante interesante, o sea, hasta Leonardo Boff, o sea, hay un diálogo bastante fascinante con todo esto, pero aquí, por ejemplo, el término interesante es que Carlos nos está planteando una relectura, o sea, aquí nos está hablando, el libro es una reflexión sobre la resurrección y nos está planteando que recomprendamos, reentendamos la resurrección como una insurrección mesiánica, que por lo tanto es colectiva, ¿no? Y entonces aquí lo que nos está subrayando es la dimensión disruptiva, antisistémica, esa es su palabra, ¿no? Desde una temporalidad cairológica y antisistémica.
¿no? Entonces, esa es la gran propuesta de Carlos, que por supuesto, más bien les invito a ustedes a que la descubran, a que lo lean. Este texto ustedes lo pueden descubrir y, sí, descubrir, pero también comprar. Al final del día eso es importante, lo pueden adquirir en la página de publicaciones de la Ibero. Me imagino que también se vende en otras librerías, desconozco, pero se puede encargar fácilmente por internet. Vale mucho la pena, es un pensamiento muy original que nos presenta una de las facetas de Carlos, ¿no? Otra, este libro no lo había mencionado, Travesías Indianas. Por ejemplo, este es un texto mucho más breve, con unas ilustraciones bastante bellas, pero que pues básicamente es el texto, miren las ilustraciones, de su viaje a la India, que Carlos lo hizo recientemente, entre comillas, ¿no? Hace un par de años, pero es como su testimonio, pues no su diario, pero su testimonio. Pero el texto que ahora estamos como presentando, pues es este de la resurrección como anticipación mesiánica en esta clave de colonial, posmoderna, de insurrección mesiánica, que es pues una experiencia bastante interesante. Con esto les dejo, intento que estos videos sean breves, que vayan al punto y que más bien inciten a la reflexión y a que se animen a conocer estos materiales. En futuro podemos adentrar muchísimo más en los temas. Por el momento sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Volverlas a invitar a que puedan suscribirse a nuestro canal. Esperamos sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones sobre este video y sobre cualquier otro. Y próximamente, pues esperen mucho más material de este tipo de videos, de libros y de reflexiones en nuestro canal. Muchísimas gracias, bendiciones y feliz año a todas y a todos.